Bienvenidos y bienvenidas a Justo Ahora, el espacio del espectador y justicia inclusiva para hablar de los temas más importantes del mundo judicial en Colombia. Hoy tenemos a Diana Guzmán, profesora de la Universidad Nacional y directora e investigadora del Centro de Justicia. Diana, ¿cómo estás? Hola Tomás, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Con mucho gusto. Queremos hablar, para finalizar el año, ¿cómo le fue a la justicia en Colombia en este 2024? ¿Qué retos hubo? ¿Qué oportunidades? Cuéntanos, porfa. Bueno, yo creo que para hablar de el balance de la justicia en Colombia, que es un tema muy amplio, hay dos tendencias que vale la pena traer sobre la mesa para entender qué fue lo que pasó en los temas de justicia. La primera tendencia tiene que ver con las tensiones permanentes entre el Ejecutivo y el sistema judicial, pero sobre todo las altas cortes. Y la segunda tiene que ver con los pocos avances en relación con la agenda de reforma a la justicia. Entonces, para entender un poco la primera tendencia, yo creo que es muy importante tomar algunos ejemplos que permiten caracterizarla. Entonces, ¿qué fue lo que pasó este año? Frente a decisiones de las Cortes que de alguna forma afectaron al gobierno o a personas cercanas al gobierno, el gobierno tuvo reacciones fuertes, generalmente tramitadas en redes sociales, que generaron tensiones y enfrentamientos entre gobierno y Cortes. Entonces, un par de ejemplos, ¿no? Un tema fundamental fue, por ejemplo, las decisiones del Consejo de Estado en relación con algunos de los miembros del Pacto Histórico que perdieron su investidura como senadores o como congresistas por cuenta de la doble militancia. Esta es una figura muy importante y es una figura que, por supuesto, ha sido utilizada en relación con personas de otros movimientos políticos, pero pues que ha afectado mucho al pacto histórico. Y frente a eso ha habido reacciones del gobierno. Otros temas importantes pasan, por ejemplo, por la declaratoria de inconstitucionalidad del Ministerio de la Igualdad, que era claramente un elemento fundamental de la política de este gobierno, de la apuesta política del gobierno y en particular de la vicepresidenta, que también generó algunas tensiones. Y finalmente, un tema fundamental que no pasa necesariamente por decisiones judiciales o sentencias, sino más bien por momentos de elección de altos cargos dentro del Estado en los que ha tenido que participar esas altas cortes, ha habido también tensiones permanentes entre el Ejecutivo y estas cortes. El ejemplo paradigmático al principio del año, cuando estábamos esperando la decisión de quién iba a ser la nueva fiscal general, pues la tensión entre la Corte Suprema y el presidente fue evidente y terminó en hechos, en algunos casos lamentables, pero también en enfrentamientos verbales difíciles. En todo esto, creo que es lamentable que se haya tramitado estas tensiones que a veces pueden surgir en un Estado de Derecho a través de redes sociales, porque lo que ha pasado, o en un debate público poco productivo, porque lo que ha pasado es justamente eso, que ha terminado más en ataques que en un buen diálogo y un buen debate para intentar llegar a acuerdos. Es verdad que en Colombia tenemos un Estado social de derecho que implica que hay una separación de poderes y esa separación de poderes lleva a que las cortes en ocasiones tengan que ejercer control en relación con actuaciones del gobierno que puedan llevar a decisiones que no están del lado del gobierno, pero también es cierto que hay que buscar la forma de que se genere una colaboración armónica y estas tensiones no son para nada productivas. El gobierno, por supuesto, puede discrepar de las decisiones judiciales, pero en general esas discrepancias deberían tramitarse como se tramita en sede judicial, es decir, impugnando esas decisiones y no necesariamente en este tipo de confrontaciones y enfrentamientos. Es el primer elemento. La segunda tensión tiene que ver con el poco avance, o la segunda tendencia, mejor, tiene que ver con el poco avance de la agenda de reforma judicial. El 2023 terminó con el presidente de la República diciendo tiene que haber una reforma judicial profunda que permita garantizar el acceso a la justicia, que es una deuda histórica en Colombia, en particular en relación con las poblaciones más vulnerables. Para eso, para enfrentar esa agenda, el ministro anterior, Osuna, convocó una comisión de reforma a la justicia. Esa comisión, de la cual de justicia hace parte, y puedo hablar desde mi experiencia participando en estos espacios de la comisión,
Arrancó con entusiasmo, con una participación bastante amplia de distintos sectores pues del sistema judicial y de algunos sectores sociales, pero la verdad es que en el 2024 no avanzó. No avanzó por distintas razones que podemos discutir más adelante, pero el resultado fundamental es la agenda de reforma a la justicia se ha diluido, ha quedado un poco empantanada y no ha habido los avances que se esperaba durante este año. Entonces, con estas dos tendencias tenemos una justicia que se percibe en el debate público como politizada por estos enfrentamientos y tensiones con el gobierno y que además no logra y no ha logrado enfrentar problemas estructurales que la aquejan por cuenta de la falta de avances efectivos en las reformas judiciales. Diana, ¿cómo se ve perjudicada la justicia con estos ataques y estos cuestionamientos a la independencia judicial, a la autonomía de jueces y magistrados? Y segunda pregunta, ¿se ha extrapolado del plano político a la ciudadanía? Bueno, bueno, primero que todo, yo creo que lo que hemos visto en los últimos meses en Colombia, bueno, tal vez en los últimos años, con la llegada del nuevo presidente y con la llegada del nuevo gobierno, sí son unas instituciones y unos poderes que están particularmente interesados en mostrar que son independientes del gobierno. Lo vimos hace poco en el debate en el Congreso, en donde se cayó la ley de financiamiento y el presidente del Congreso salió a decir, esto lo que demuestra es la independencia del Congreso. Yo me preguntaba, ¿eso es realmente lo más importante en este debate en el que lo que se juega es un aspecto fundamental para el país? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo el Congreso para asegurar que vamos a poder financiar las políticas sociales que requiere el Estado? Por supuesto, la independencia judicial es fundamental, pero este estarse demarcando constantemente y estar diciendo es que somos independientes y somos independientes, no sé si es la mejor forma de asegurar esa independencia. Ahora, esa primera tendencia que yo mencionaba en la pregunta anterior de tensiones y enfrentamientos permanentes entre las altas cortes y el gobierno, pues creo que debilitan a las cortes más que fortalecerlas. Por una parte, porque como lo decía previamente, generan esta sensación de que son instituciones politizadas, que están participando en un debate público por perspectivas políticas y no necesariamente por sus decisiones más técnicas y jurídicas. Entonces, en el debate, por ejemplo, sobre la elección del procurador, el procurador es una figura muy importante dentro del Estado, puede serlo. Y lo interesante del nombramiento del procurador es que viene de una terna en la que participan 3 instituciones distintas. El presidente de la República pone una persona, la Corte Suprema otra, el Consejo de Estado otra. Ahí, en ese instante, vimos esas tensiones permanentes, ¿no? Porque Corte Suprema y Consejo de Estado pusieron a sus candidatos como con esta idea de es que hay que ganar, no necesariamente quién es el mejor candidato, quién puede ser el mejor procurador, sino hay que ganarle al presidente. Y el presidente, por su parte, pues puso a su candidato, que fue el que finalmente ganó, el Hash, que ni siquiera estaba en la lista que se había conformado luego de la convocatoria pública que abrió el presidente siguiendo el artículo 126 de la Constitución, y lo hizo un poco en medio de una pugna con las Cortes. Cuando veíamos el debate, pues ahí jugó un papel muy importante Vargas Lleras, que metió a las Cortes en la idea de hay que poner al procurador y tiene que ser un procurador que no sea de bolsillo del presidente. Ahí el debate no era sobre cuál puede ser el mejor procurador, sino cómo hacemos para poner un procurador que no vaya a favor del presidente. Y yo creo que eso es malo, eso es negativo para las propias Cortes. Para que las cortes puedan funcionar bien, tienen que estar abiertas al escrutinio público también. El presidente tiene que tener un buen escrutinio público y ahí las cortes juegan un papel muy importante, pero las cortes también. Las cortes tienen que ser conscientes del papel que llevan a cabo y de que la percepción de politización de sus decisiones pues es negativa para ellas mismas. Entonces, creo que en todo esto la independencia judicial ha quedado un poco en un debate que no me parece muy positivo para la justicia. En uno de los hechos que puso más el acento en la independencia judicial, que fue cuando el presidente dijo, ¿por qué no nos pensamos o tal vez puede ser una buena idea pensarse en una reforma como la que propuso AMLO, el presidente en ese entonces de México, que fue una reforma que está afectando la independencia judicial en ese país? Pues todo el mundo salió a decir, es que está atacando la independencia judicial. Realmente él no estaba haciendo una propuesta concreta, estaba diciendo como
debatamos esta posibilidad y debatamos esta posibilidad porque es importante que haya independencia. Yo creo que es una mala reforma, yo creo que sería negativo para Colombia que avanzáramos con una reforma como esas, pero lo cierto es que sin un buen escrutinio público también de las Cortes, pues lo que vamos a terminar es reproduciendo la idea de que las Cortes tienen que ser reformadas a toda costa y no necesariamente generando un debate que fortalezca su independencia judicial. Ok, ahora hablemos bien de todo este proyecto de reforma a la justicia. Bien lo dijiste, el 2023 fue un año de promesas, se habló de una justicia inclusiva, justicia especializada para las mujeres, quizás la jurisdicción agraria también entraba ahí y este año, mes a mes, se fue desinflando. ¿Qué pasó y cómo afecta eso también para la percepción y la opinión pública? Bueno, yo creo que lo que pasó en el fondo es que no se logró consolidar una visión colectiva de cuál tiene que ser esa reforma a la justicia. El presidente partió con unas ideas generales de la de reforma a la justicia debería contribuir a que el sistema judicial contribuya a la verdad, a que el sistema judicial garantice el acceso a la justicia y a que el sistema judicial sea más incluyente. Y yo creo que digamos, uno puede debatir eso cómo lo concreta, pero eso no es suficiente para tener esa visión colectiva y global de la reforma a la justicia. Y cuando arrancó la comisión de reforma, pues uno de los primeros aspectos que quedó claro es que el ministerio y por tanto el gobierno iba a seguir con una línea de autonomía en relación con la comisión. La comisión podía entregar algunos insumos, pero iba a ser el gobierno el que lideraría esa reforma, que yo creo que eso es absolutamente razonable. En el camino y en medio de la crisis del IMPEC, en medio de los problemas del día a día, esa visión no llegó a consolidarse. Y los debates, por ejemplo, al interior de la Comisión de Reforma, empezaron a concentrarse en cosas como muy técnicas, muy concretas de la reforma a esta ley o este otro proyecto de ley que se necesita. Eso es importante, pero eso no es suficiente. La reforma a la justicia que Colombia necesita es una reforma que tenga una visión global de la justicia, que entienda cuáles son los problemas centrales y estructurales de la misma, que parta de diagnósticos robustos sobre los problemas de la administración de justicia. Y en Colombia nos siguen haciendo falta esos diagnósticos, ¿no? Entonces, este 2024 era una oportunidad muy buena para avanzar en los diagnósticos y a partir de esos diagnósticos empezar a concretar propuestas más específicas que pueden pasar por reformas legales, pero que no se pueden agotar en ningún caso en reformas legales, que necesitan de, en algunos casos, decretos, en otros casos de ajustes institucionales, en algunos otros casos de política pública, y esa perspectiva de política pública pues nos sigue haciendo falta porque en general los debates sobre reforma a la justicia han estado dominados por abogados y abogadas. Yo soy abogada, entonces hago un mea culpa ahí y nos hace falta un poco esa visión de política pública, ¿no? Esa visión de entender que para resolver los problemas de la justicia necesitamos entender cuáles son las políticas públicas que pueden asegurar que las leyes, las reformas, la Constitución realmente se concreten en la práctica y puedan contribuir a cambiar la vida de las personas. ¿Tú te refieres a problemas estructurales para ti como directora, como investigadora? ¿Cuáles son esos problemas que están pasando en el sistema judicial en Colombia y se ven en las ciudades, en las capitales e incluso en los territorios más lejanos? Bueno, ahí hay varias cosas que Colombia rápidamente debería empezar a trabajar, ¿no? El primer tema tiene que ver con impunidad. Ese ha sido como un tema estructural en Colombia, es un debate recurrente, pero es un debate que es muy difícil dar porque no tenemos indicadores que nos permitan llevar a cabo buenas discusiones sobre qué está pasando con la impunidad, si hay avances o no hay avances. Entonces, lo que nos pasaba con el anterior fiscal es que, por ejemplo, salía con unas cifras que nadie entendía de dónde salían, que eran muy complicadas y muy rebatibles, a decir es que disminuimos la impunidad. Eso tampoco es positivo. Necesitamos cifras, necesitamos diagnósticos, pero cosas que sean más comparables en el tiempo, a partir de indicadores mucho más claros. Y sobre esto la nueva fiscal ha hecho énfasis. Necesitamos buenos indicadores de impunidad para poder hacer mejores diagnósticos también en relación con los grandes problemas de impunidad. Sabemos que existen, sigue siendo un problema central, pero todavía nos hace falta tener como un punto de partida común sobre cómo
diagnosticar los problemas, cómo enfrentarlos y, por supuesto, la hoja de ruta de cómo seguir adelante frente a los temas de impunidad. Segundo tema estructural, acceso a la justicia. Ese sigue siendo un problema básico en Colombia. Cuando nosotros vemos los informes y las encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas en el país, pues lo primero que vemos es, claro que hay unas enormes necesidades jurídicas, y lo cierto es que muchas de ellas están insatisfechas y las razones son múltiples, pero justamente quienes más están afectados por esas necesidades jurídicas que no se resuelven son las poblaciones empobrecidas, las mujeres, las personas con orientación sexual e identidad de género no heteronormativas, las personas racializadas, las comunidades indígenas. Hay, digamos, una suerte de sospechosos conocidos que son los que más tienen problemas de acceso a la justicia. Y en algunos territorios, pues eso es mucho más profundo, ¿no? Entonces sí necesitamos pensarnos estrategias de acceso a la justicia que reconozcan las diferencias territoriales, las diferencias poblacionales y que nos permitan avanzar de manera significativa en superar las grandes brechas que tenemos en el país en relación con el acceso. Otro tema fundamental, la congestión. Aquí hemos tenido muchas estrategias para enfrentar la congestión, pero generalmente son estrategias que están muy pensadas en jueces de descongestión, en traer más gente y más mano de obra, pero no nos hemos pensado necesariamente el problema desde otras perspectivas judiciales. Ahí necesitamos pensar otras estrategias, entender mejor en qué consiste ese problema y esa dificultad, porque lo cierto es que no podemos simplemente ampliar y ampliar y ampliar la planta sin saber qué es lo que está pasando realmente dentro del sistema y encontrar otros mecanismos de política pública para poder enfrentarlo. Ahí, por supuesto, digamos, podría seguir mencionando otros temas, pero hay dos que me interesa mucho porque creo que se conectan con algunos de los que ya he mencionado. El primero, las cifras de la justicia. Este es un tema en el que nosotros hemos venido trabajando y acá nos hemos encontrado con colegas de otras organizaciones. Colombia no tiene buenas cifras de la justicia. ¿De dónde viene la mayoría de nuestras cifras? De la propia gestión de los jueces o de los fiscales. Y esa información es importante, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque generalmente no tenemos buenos sistemas de información que permitan compartir información entre instituciones. Mucha de esa información no se puede acceder porque obviamente hay, digamos, como problemas en relación con la identificación de las personas o la identificación de los procesos. Entonces, a pesar de que hay sistemas de información que sirven para la gestión de la rama judicial, no necesariamente son sistemas de información interoperativos que nos permitan tener buena información sobre el funcionamiento de la rama judicial. Y eso es lamentable en términos de cómo hacemos buenos diagnósticos de la justicia. Entonces sí hay que pensarse mejor qué tipo de información se produce, cómo se produce y cómo la hacemos pública y accesible también para poder generar también mejores diagnósticos. Insisto, no es que no haya información, lo que pasa es que para el tipo de diagnóstico que necesitamos no es suficiente y tiene que ser mucho más transparente y producida de forma mucho más sistemática. Y otro problema que creo que es muy importante es el que tiene que ver con la estructura del gobierno de la rama, ¿no? Ahí hay unas inflexibilidades en el diseño institucional, pero sí es importante pensarnos cuál es el tipo de gobierno de la rama que mejor puede responder a los problemas más logísticos y de gestión, que siguen no resueltos de la mejor manera con la actual estructura que tenemos. Ok. En De Justicia han insistido que los enfoques de justicia son importantes quizás para tramitar y darle solución a esto. Enfoque en poblaciones afro, enfoque en poblaciones indígenas, en mujeres. ¿Esto sería una opción viable y saludable para el sistema, quizás para 2025? Bueno, para nosotros siempre es muy importante pensar en la gente. O sea, cuando pensamos en el acceso a la justicia, pues realmente se trata de poner en el centro a las personas. Y poner en el centro a las personas significa también reconocer que tienen vulnerabilidades distintas y problemas de acceso a la justicia diferente. De allí la importancia de los enfoques diferenciales. Pero así como debe haber enfoques diferenciales en la administración de justicia, en la forma como se administra la justicia, pues creemos también que debe haber mayor inclusión y mayor representación al interior de la justicia. Y ahí aprovecho para hacer una cuña. Nosotros hemos tenido
tenido desde el año pasado, pero sobre todo la campaña Justicia Diversa, que la ha liderado mi colega María Adelaida Ceballos, a partir de todo el trabajo que hizo con su tesis doctoral, entendiendo la composición de la rama judicial. Un poco su pregunta de investigación en su momento fue, ¿qué pasa con las mujeres en la rama? Y el gran hallazgo es pues, que tienen muchas dificultades para llegar a los más altos cargos. Y esas dificultades que ella identifica muy bien ahí son esas cosas que tenemos que superar, ¿no? Para que la justicia sea realmente inclusiva, tiene que ser una justicia diversa también. La diversidad debe estar dada en términos de género, la composición de género, pero también por otras características sociales relevantes como la raza. Eso creemos que es fundamental por un tema de justicia básico, y es pues no tiene mucho sentido que si somos realmente el 50%, más del 50% de la población, las mujeres en los altos cargos de la rama judicial seguimos siendo una minoría. Claro, este año pasó una cosa muy interesante, y es que por primera vez 3 cabezas muy importantes de instituciones relacionadas con la justicia estuvieron dirigidas por mujeres. Una ministra mujer, una fiscal y una procuradora. La primera procuradora mujer, creo que también la primera ministra, y la segunda fiscal, ¿no? La anterior había sido Vivian Morales, que estuvo solamente 1 año, pero digamos la primera como esperemos que cumpla todo el periodo. ¿Qué nos dice eso? Pues sí nos dice que las cosas están cambiando, que puede haber una mayor inclusión, pero también pues que aquí nos falta en todo caso mucho por avanzar en términos de incorporación de enfoques diferenciales e inclusión y diversidad en la rama judicial. Bien, y ahora que mencionas los puntos buenos, quiero preguntarte, ¿qué rescatar de la justicia, las sentencias, los casos, los hitos durante 2024? Bueno, una primera cosa que voy a rescatar es que durante este año, a pesar de que una de las tendencias que había señalado eran estas tensiones permanentes entre el gobierno y las altas cortes, una de las cosas que cambió fue que con la llegada de la nueva fiscal, esta relación tan tensa que había entre el presidente y el actual fiscal, pues ya no se da, ¿no? Entonces lo que vemos es una institución que está avanzando los casos que tenía desde antes, pero que no lo hace en un contexto de polarización, y tampoco lo hace en clave polarizante. Lo está haciendo desde lo que sabe hacer y desde lo que tiene que hacer. Y yo creo que eso es positivo para mostrar que hay formas de romper y revertir esa tendencia, que no es una cosa ineludible y que no es una cosa que tenga que reproducirse el próximo año. Entonces, ese es un primer elemento. Es, por supuesto, un cambio en la narrativa muy importante, ¿no? Ya no es como el enfrentamiento entre el gobierno y la fiscalía, y yo creo que eso va a ser bueno para la institución. Pues, por supuesto, el reto para la fiscal es enorme. Vamos a ver cómo le va en su gestión. Estaremos poniendo la lupa también en cómo lleva a cabo su labor, pero por ahora ese cambio en la narrativa es importante. Hay también temas que yo creo que avanzaron por un buen camino en el sistema judicial que vale la pena rescatar. Por ejemplo, hay varias decisiones relacionadas con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático que han pasado por el sistema judicial y que yo creo que van a ser muy importantes. Por ejemplo, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Escazú, y con eso entonces nos abre la puerta a tener mejores herramientas, por ejemplo, de acceso a información pública en temas ambientales y también de defensa de defensores y defensores ambientales. O de líderes ambientales. Y eso es un tema muy importante en Colombia, que es, como sabemos, uno de los países más violentos en relación con este tipo de liderazgos, en donde realmente necesitamos protegerlos como parte de una lucha por los territorios. Entonces, creo que esa decisión, por ejemplo, ayuda mucho en avanzar un buen camino para fortalecer la defensa de los territorios en clave ambiental. Otra decisión también clave pues tiene que ver con la posibilidad, y este es resultado de un litigio de justicia, entonces me siento muy orgullosa de que es la posibilidad de que haya análisis sobre cambio climático en los estudios de licenciamiento ambiental. Ese tema también creo que puede ser muy importante a futuro para tener mejores políticas en relación con el cambio climático. Hay otros temas que también han avanzado, por ejemplo, en términos de protección de
algunos derechos de pueblos indígenas. Ahí la jurisprudencia, digamos, creo que hay que ponerle mucho ojo porque no necesariamente está avanzando toda en términos y en clave progresista, pero sigue habiendo algunas decisiones importantes en relación con pueblos indígenas, por ejemplo, incluso en la JEP, en donde hay algunas cosas interesantes que habría que revisar. Y hay también algunas tendencias importantes al interior de la rama judicial, como por ejemplo tomarse más en serio la regulación de las inteligencias artificiales en el contexto del sistema judicial. Acaba de salir una primera regulación al respecto que estaremos revisando y analizando con más calma, pero que muestra que tienen el ojo puesto en un tema fundamental, ¿no? El próximo año en De Justicia vamos a estar trabajando los temas de la relación entre derechos humanos y tecnología, y esto de ponerle más atención a cómo se están utilizando las inteligencias artificiales y cómo se están utilizando en general la tecnología en la rama judicial, pues es uno de los temas fundamentales a los que le seguiremos la pista, pero que muestra ya pues que sí hay unas preocupaciones y que esas preocupaciones están teniendo una respuesta institucional pues que parece bien orientada. Y finalmente, ¿cómo pinta el año 2025 para la justicia en Colombia? Teniendo en cuenta que empieza la carrera presidencial, hay nuevos magistrados que entran y salen y las cosas continúan moviéndose. Las demandas, las sentencias, los problemas. Claro, pues mira, acá hay varios escenarios posibles, ¿no? Escenario número uno, que estas dos tendencias de tensiones permanentes entre el gobierno y las cortes se mantenga y que además no logren avanzar en la consolidación de la visión de una reforma a la justicia transformadora que se concrete en reformas concretas. Si esas dos tendencias se mantienen, y ese siendo el escenario uno, pues la cosa no pinta bien para el sistema judicial porque va a seguir preso de debates que lo llevan un poco a la politización y que lo alejan de la posibilidad de enfrentar sus problemas estructurales. Entonces, eso sería lo no deseable. Pero creo también que hay un escenario en el que es posible romper esta tendencia de enfrentamientos permanentes, de tensiones continuas, para avanzar en lo que se supone que debería haber, que es una colaboración armónica, en donde se mantiene una buena independencia respecto del gobierno por parte de las cortes y del sistema judicial en general, pero buscando formas de que los desacuerdos se tramiten de otra forma, no en medio de luchas, tensiones y descalificaciones mutuas o utilizando mecanismos simbólicos como no asistir a la posesión de o posesionarse no frente al presidente sino frente al presidente de su corte, que eso pasó este año y que me parece lamentable, sino más bien buscando pues formas de debate público y de acuerdos pues más democráticos y públicos, todo transparente, ¿no? La idea acá no es como que se sienten al lado y empiecen a hacer acuerdos por debajo de la mesa, sino que realmente pues se pueda generar un buen debate democrático entre las instituciones del Ejecutivo y del Judicial. Y pues por otra parte, pues sí sería muy deseable que la agenda de reforma a la justicia avance. Avance no de cualquier forma, sino realmente a partir de acuerdos en torno a cuáles son esas reformas transformadoras que se necesitan en el país y cómo lograr esas reformas en un contexto cada vez más polarizado que no nos ha ayudado a avanzar una agenda de reforma robusta, tanto en términos de política social como en este caso en términos de política judicial. En una oración, un párrafo, ¿cómo hacer un paneo de este año y de lo que se viene? Bueno, esa pregunta es difícil. Yo diría, el año 2024 no fue el mejor año para la justicia, no avanzamos en las reformas que la justicia necesitaba, pero el 2025 puede ser un buen año y ojalá lo sea, porque yo creo que sí es como el último año de ventana de oportunidad para que podamos avanzar en las reformas a la justicia que Colombia necesita y para que puedan reducirse las tensiones negativas entre gobierno y cortes. Y digo tensiones negativas porque yo entiendo que haya desacuerdos, entiendo que haya decisiones con las que uno no esté de acuerdo y entiendo que haya decisiones que el gobierno quiera controvertir. Pero la pregunta y la forma, o digamos aquí el tema fundamental es cómo hacerlo y cómo generar, insisto, un debate público en el que esos desacuerdos no lleven a descalificaciones y no lleven, pues digamos, a generar y a profundizar la polarización. Mil gracias, Diana. Esta fue Diana Guzmán,
directora, investigadora de justicia y profesora de la Universidad Nacional. ¿Y usted cómo piensa que le fue a la justicia en 2024? Cuéntenos y déjenos todos sus comentarios en las redes del Espectador.